En febrero de 2018, Naciones Unidas evaluaba el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por España, emitiendo el preceptivo informe de recomendaciones donde se decía: a fin de prevenir los efectos dañinos de la tauromaquia en la infancia y la adolescencia, el Comité recomienda que el Estado español prohíba la participación de menores de 18 años como toreros y espectadores en corridas de toros. Este planteamiento de un comité conformado por personas expertas en políticas de infancia y adolescencia de todo el mundo supone una clara llamada de atención sobre una práctica que se realizó en Benia de Onís. Durante los últimos 10 años se publicaron estudios que analizan el efecto que se produce en los menores que son testigo de este tipo de espectáculos violentos, entre ellos perturbación del sentido de los valores, habituación a la violencia a través de la insensibilización o la debilitación del sentido ético que pueden llevar a la imitación de comportamientos. Descubren que el sufrimiento de uno es la condición necesaria para el goce de los demás. Ven también cómo actos de crueldad son rituales y constituyen el espectáculo a expensas de un animal que evidentemente no ha dado su opinión. La Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, en su título 2, deja claro el deber de comunicación de las situaciones de violencia que padezcan niños, niñas y adolescentes y el deber de las autoridades y las fuerzas de orden público a intervenir en ese caso, valorando el daño psicológico y emocional que van a sufrir las personas menores de edad que van a asistir a un espectáculo de violencia extrema como la corrida de toros que se celebró en Benia de Onís. Los poderes públicos tienen una clara corresponsabilidad en las políticas de protección de las personas menores de edad, impidiendo que se vulneren gravemente las recomendaciones de Naciones Unidas y la Ley Orgánica 8/2021 de 4 de junio de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Estos espectáculos taurinos impiden seguir trabajando por un futuro y un ocio libres de violencia para la infancia y la adolescencia. Pero no contentos con la celebración de un espectáculo de tortura a animales, la publicitaron con un cartel con la imagen de 2 niños, en un acto de clara provocación, ya que el concello de Onís tiene el distintivo concedido por UNICEF como ciudad amiga de la infancia. El primer Plan Intermunicipal de Infancia y Adolescencia 2019-2024 de la Mancomunidad de Cangas de Onís, Amieva y Onís, dice: con el fin de mostrar su interés en todo lo que concierne a la infancia, pretende con este plan sentar las bases de una política y unas actuaciones concretas en esta materia de una manera efectiva y bajo la premisa de considerar al niño y la niña como sujetos de pleno derecho en el marco de lo establecido en la Convención sobre los Derechos de los Niños y las Niñas. Por lo que deberían ser consecuentes con lo que firman y afirman y recordar que la ONU recomienda a España prohibir que los menores asistan a espectáculos de tauromaquia. El Comité de los Derechos de los Niños del organismo dice que es un ejercicio violento que los más pequeños presencien o participen en corridas de toros. Por lo tanto, tanto los planes municipales como las leyes del Estado español, que competen también a las comunidades autónomas, pues se violaron sin ningún problema. Y las consecuencias que tenga la infancia y la adolescencia la corrida de toros que se celebró en Benia de Onís debería ser responsabilidad de todas y todos y cada una de las autoridades competentes. Y la prueba, señora consejera, que asistieron menores, y esta fotografía pública en la que borramos la cara de las 2 niñas que salieron y en las cuales accedieron porque se publicó en medios de comunicación esta fotografía donde se ve que asistieron menores. Asistieron menores sin ninguna restricción, violando leyes del Estado español, violando leyes de la Comunidad Europea que el Estado español firmó y riéndose de los propios planes de infancia y de las propias recomendaciones de UNICEF, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, y pedimos, señora consejera, tenemos registrada una proposición no de ley que sustanciaremos para que se prohíba el acceso de la infancia y la adolescencia a espectáculos, por favor. termino ya, espectáculos de este tipo, pero y pedimos, señora consejera, que tome medidas para que esto no se vuelva a repetir. Muchas gracias.